En este screencast vamos a hacer el siguiente ejercicio, el cual se basa en un reactor batch isotérmico y el propósito de acá es que podamos utilizar la ecuación del balance de moles presentada por el Dr. Fogler en el capítulo 1. Sin embargo, como ya hicimos en un screencast previo, utilizaremos la ecuación del balance de moles, pero transformada a la variable de concentración, para que de ese modo nos sea más fácil la realización de los ejercicios. Ok, bien, entonces pues aquí está el planteo de lo que sería, o el enunciado más bien, del problema. Entonces, lo que yo he hecho por acá es que por este lado he hecho un planteo o un resumen de la información que está dada en el enunciado. Algo que podemos leer ahí con calma es que nos damos cuenta que dentro de la información del enunciado no hay un valor de la concentración inicial. ¿Ok? Sí nos mencionan presión, volumen, temperatura y que es en fase gas, pero no nos dan un valor de concentración. Entonces ahí, esto es algo muy común que pasa en las reacciones en fase gas, que sea más conveniente para el problema y también para la parte operativa del reactor, que se trabaje más bien con presión en lugar de trabajar con concentración. Incluso a veces algunas leyes de velocidad se prefiere escribirlas en términos de presión que en términos de concentración. Pero como dice Fogler en su libro, afortunadamente la relación entre concentración y presión es bastante sencilla. Entonces, eh, de acuerdo a la ley de dos gases ideales, la concentración simplemente es la presión dividida por el factor RT, donde R es la constante de los gases ideales. Entonces, esa sería la concentración total, sería igual a la presión total entre RT. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale esto? Bueno, recordemos que ¿qué es concentración? Concentración es moles por litro, o sea, moles por volumen. Y si vemos, pues moles lo escribimos en Fogler como una E mayúscula dividido entre V. Entonces, eh, si vemos y si rearreglamos esto, lo podríamos poner en una forma de la ecuación de gas ideal más conocida para nosotros. Ok, pero entonces tendríamos eso. Ahora, también hay otra expresión que se deriva de la ley llamada la ley de Dalton. Y la ley de Dalton, si recuerdan, era sobre las presiones parciales. Entonces, por ejemplo, si yo hablara de la presión de A, la presión parcial de A sería igual a fracción molar de A en la mezcla multiplicando a la presión total. Entonces yo tengo esa relación por ahí también. Entonces, combinando también estas dos expresiones que acabamos de poner, uno puede decir que la concentración de la especie A vendría siendo igual a la presión parcial de A dividido entre RT, o en otras palabras, a la fracción molar de A por la presión total dividido entre R y T. Entonces vean que aquí nosotros, por ejemplo, tenemos la temperatura, tenemos la presión y el valor de la constante de los gases ideales. Recuerden que esta R
depende de las unidades que uno use. En este caso, para litros y atmósferas, pues el valor adecuado es 0,082. Arriba sería atmósfera, litro, y abajo mol Kelvin. Bien, entonces, aunque en el enunciado no nos decían esa es la concentración inicial de la que vas a partir, por medio de la presión y la temperatura y la constante de los gases ideales, yo puedo calcular esa concentración inicial. Así que como también aquí en nuestro problema solamente tenemos A como reactivo de entrada, diríamos entonces la fracción molar inicial de A es 1. Es 1. Así que entonces la concentración de A al inicio sería igual a la fracción molar de A al inicio multiplicado por la presión total dividido entre RT. Por lo tanto sería entonces 1, que no haría falta colocarlo, por la presión, que son 100 atmósferas, dividido entre 0,082 la temperatura, que son 300 Kelvin. Entonces, si hacemos eso por acá, tendríamos una fracción, sería 1 por 100, mientras que abajo sería 0,082 por 300. Y vemos que la concentración inicial entonces es 4,065. Así que entonces regresamos por acá. Y entonces tenemos que nuestra concentración inicial es 4,065 molar. ¿Ok? Bien. Entonces la pregunta A es ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la concentración se reduzca hasta la mitad? Entonces, eh, para la pregunta A, nosotros entonces acá lo que tenemos que hacer es recordar el balance de moles, pero en términos de la concentración. Entonces, recordemos que dCA dt es igual a menos RA. Esa es el balance de moles diferencial en términos de concentración para el reactor batch. ¿Ok? Bien, por acá teníamos que la reacción era de orden 1,5. Por lo tanto, la expresión de menos RA es K por CA a la 1,5. Así que eso lo podríamos sustituir. Lo podríamos sustituir en esta expresión acá. Y entonces tendríamos que dCA dt sería igual a K por CA a la 1,5. Bien, entonces aquí, de acuerdo a la técnica de resolución de ecuaciones diferenciales, este CA yo lo debería pasar al otro lado y el dt lo debería pasar al otro. Entonces de ese modo me quedaría que dCA entre CA a la 1,5 sería igual a K por dt. Ok, perfecto. Entonces ya separé variables
Y lo que me están diciendo es que yo necesito encontrar, en este caso mi incógnita es el tiempo, ¿sí? Necesito encontrar el tiempo. Entonces, desde que voy a hacer la integral desde que inicia la reacción, o sea, en el tiempo cero, hasta un tiempo t que yo no conozco. Ujú. Mientras tanto, que entonces al otro lado, si yo integro a este lado, tengo que integrar a este otro. Entonces aquí sería la integral en el tiempo, en el tiempo cero. ¿Cuánto vale la concentración? La concentración es igual a C a 0. Y ya nosotros por gas ideal lo calculamos, era 4,065. Y la pregunta me dice que cuánto sería el tiempo para que la concentración final sea la mitad de la inicial. Así que entonces aquí CA va a ser igual a la mitad de 4,065. Entonces ahorita lo hacemos aquí con la calculadora, pero sería 4,065 entre 2. ¿Ok? Bien. Entonces, pues podemos venir para acá, tal vez para volver a escribir esto. Entonces, la concentración final que me están diciendo sería 2,0325. Entonces, vamos a hacer una pantallita aquí nueva para continuar con un ejercicio. Entonces, por decirlo así, tendríamos la integral desde 4,065 hasta 3,0235 de CA sobre CA a la 1,5. Y eso sería igual a K, que si recordamos por A, K era 0,030. Entonces, 0,030. Y eso iría multiplicado por T, ¿verdad? Porque este integral de acá, la integral de 0 a T de T, me da T, ¿sí? O sea, ahí no tengo que hacer nada en especial. Bien, entonces para hacer la ejecución de esta integral, lo que vamos a hacer es que la vamos a introducir en la calculadora. Entonces nos venimos por acá. Voy a aprovechar que tengo ese 2,0325 ahí, lo voy a dar igual para que me lo guarde en la memoria de la respuesta. Entonces sería la integral y acá abajo sería 4,065, mientras que arriba sería 2,0325, o como ya lo guardé en la memoria, también le podría decir que hasta la respuesta anterior. Y aquí sería poner arriba un 1 y abajo sería poner CA a la 1 medio, pero para nosotros CA es X, entonces lo llamamos con alfa. El símbolo de cerrar paréntesis le ponemos aquí, que le voy a poner de exponente 1,5. 1,5. Muy bien. Entonces, esa integral nos estaría dando entonces este valor, 0,410. Muy bien. Entonces, regresamos por ahí. Y entonces, ok, sería entonces 0,410 sería igual a
acá nos hizo falta un menos. Aquí en realidad esto era sin el menos. Ujú, esto era sin el menos. Entonces, eh, bueno, no se afecta mucho, simplemente que acá el valor era menos 0.030. Así que entonces, reescribiendo por acá, sería menos 0.030 por t. Ujú. Entonces vemos que finalmente el tiempo que yo necesito para que la concentración se reduzca a la mitad sería simplemente menos 0.410 dividido entre menos 0.030. Ujú. Así que botando eso igualmente por acá, ya tenemos ese valor. Le voy a dar igual para que me lo grabe, y aquí le voy a dar entonces que me haga esa respuesta y me la divida entre menos 0.030. Ujú. Y eso me daría entonces 13.7. 13.7. Muy bien. Si regresamos para acá y recordamos el valor de K, estaba por aquí, nos decía que estaba en segundos, entonces serían 13.7 segundos. Ujú. O incluso prácticamente redondeando, digamos que en 14 segundos nosotros ya tenemos esa reducción de la concentración hasta el 50%.